Hola, muchas gracias, Conchi, por la presentación. Como estaba comentando ella, llevo un porrón de años currando en producto. He coincidido con otras personas que llevan también 1.000 millones de años. Y efectivamente he visto de todos los colores, ¿no? Puedo decir que he visto cómo ha ido evolucionando la industria, cómo todo ha ido cambiando. Y no ha sido hasta hace unos años en la que he empezado a reflexionar sobre aquellas cosas que hemos hecho, que quizás no hemos hecho tan bien, donde quizás nos equivocamos y donde podríamos mejorar un poco, ¿no? Y es de lo que quería hablaros hoy. Esto es un poco abuela cebolleta, ¿no? Pero cuando yo empecé a trabajar, veréis aquí algunas viejas reliquias, cuando yo empecé a trabajar en producto a finales de los años 90, podemos decir que más o menos trabajábamos sobre problemas que ya existían en el mundo real, ¿no? No inventamos muchos problemas nuevos. Podemos decir que hacíamos pues, e-commerce, reproductores de música, enciclopedias online, chats y, por supuesto, nuestros amados blogs, ¿no? Pero hubo un momento en el que todo hizo catacroc, todo hizo un quiebre, ¿no? Podemos decir que fue cerca de los 2000, que algunas personas quizás erais muy jóvenes entonces, llegó la primera tarifa plana en España y de repente un montón de gente empezó a tener acceso a Internet, acceso a creación de contenido, empezamos a generar una cantidad industrial de material y había muchísima gente consumiéndola. Y como todas las cosas bonitas, las grandes empresas decidieron que había que monetizarlas. Nos dimos cuenta de que todo ese contenido, todos esos usuarios, se podían convertir en assets de las que podíamos llegar a sacar dinero, ¿no? No estaba muy claro cómo, pero llegó nuestro amigo Google, que empezó a comprar en grandes empresas, bueno, que no eran tan grandes entonces, como Blogger, YouTube, etcétera, y no es hasta 2006 que se hace la primera campaña de monetización en YouTube con bastante éxito, ¿no? Entonces, como que levantamos las orejitas y nos damos cuenta, quizás este es el camino, ¿no? Quizás la manera de sacar crédito, de sacar réditos de estos assets que tenemos aquí, que no sabemos qué hacer con ellos, es a través de la publicidad. Bajo esta premisa nacieron Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, y el primer iPhone que ya fue el despiporre, ¿no? Porque todo el mundo subiendo fotos, textos, de todo, ¿no? Ya fue como el despegue absoluto. Más o menos sitúo en esta época cuando... Uy, se ve rara la diapositiva. Emojis, fuck my life. Podemos decir que fue en esta época donde la publicidad se da la mano con la tecnología, ¿no? Nos convertimos en uno. Y es muy curioso porque hasta ese momento habíamos hablado de Human-Computer Interaction y de repente empezamos a hablar de User Experience. Un término que se había utilizado anteriormente en Estados Unidos, pero de una manera un poco light, ¿no? Es decir, dejamos a los humanos y empezamos a hablar de usuarios. Dejamos las interacciones y empezamos a hablar de experiencias, ¿no? Entonces empiezan toda esta serie de palabras a los que estamos todos súper acostumbrados, ¿no? Empezamos a hablar de usuarios en lugar de miembros, consumidores, compradores. Empezamos a hablar de engagement. La traducción de engagement es compromiso. Pero para mí una mejor traducción al español es el enganche, ¿no? El tener a la gente enganchada. Hablamos de lock-in, de no dejar que la gente se vaya de nuestras plataformas, de secuestrarlos. Hablamos de persuasive design. Mirad qué giro tan oscuro, ¿no? De persuadir a la gente para que haga cosas. Hablamos de experimentos. Hablamos de user testing, que aunque le decimos al usuario, no te estamos testeando a ti, no, estamos testeando la plataforma. ¿Por qué lo llamamos user testing entonces, no? Y luego ya un concepto súper macabro, que es el concepto de los laboratorios de research. O sea, ponemos a los usuarios en un entorno aséptico, en un laboratorio, y los investigamos. De repente, así de la nada, ¿no? Nos damos cuenta de que somos capaces de modificar el comportamiento de la gente. O sea, de repente somos superhumanos y podemos cambiar a todo el mundo. Y del mismo modo que un ratón aprende en una Skinner box que dándole a la palanquita en algún momento le va a caer un premio, le va a caer un trocito de queso, o que una persona echa monedas en una máquina tragaperra, en algún momento tendrá 3 fresas y le lloverá la pasta, ¿no? Aprendemos que podemos hacer mecanismos muy similares que quizás no nacieron con esta intención, pero que terminaron siendo efectivamente esto, como es el caso del pull to refresh. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero este es como el más clásico, es decir, al final estamos dándole una palanquita porque en algún momento voy a tener un premio, una notificación, un mail, un tweet, alguien me ha dado un me gusta, ¿no?
Esta frase es súper manida, pero es que me encanta, porque es la definición clásica de lo que ha pasado, ¿no? Es una frase de Edward Tufte que dice, hay solo dos industrias que llaman a sus consumidores usuarios, las drogas ilegales y el software. Y luego yo quiero añadir un pequeño paréntesis, una localización española, que es que en España también llamamos usuarios a la gente que utiliza los servicios públicos. Pero esto da para otra movida, que tiene tela. La cuestión es que cuando reflexionamos sobre esto, tendemos a darle la culpa siempre a Mark Zuckerberg, que es el diablo, ¿no? Jack, son todos malísimos, todos inventaron todo esto. Pero la realidad es que, como decía alguien en una charla antes, producto somos todos. O sea, producto es los product managers, ingeniería, customer support, cómo respondemos a los usuarios, ¿no? Estábamos viendo esta charla justo antes de comer, el poder que tienen los departamentos que están en contacto con los usuarios. ¿Qué soluciones ofrecen a los usuarios, ¿no? La gente de legal, ¿qué terms and conditions se escribe? Todo esto forma parte del producto y todos somos responsables de estar donde estamos. Pero la parte buena es que también tenemos el poder de cambiarlo un poco, ¿no? Igual que hemos ayudado a llegar aquí, podemos hacer algunas cositas para intentar hacer las cosas mejor. El primer punto del que quería hablar es sobre la empatía. Este es un tema un poco escabroso y espero intentar explicarlo bien, porque no quisiera que se entendiera como un ataque al research, porque no lo es. O sea, el research es maravilloso, ¿no? Pero pasa una cosa con el research. En alguna charla se ha comentado, utilizamos frameworks que vienen originalmente del marketing. Es decir, se estudiaba a los posibles compradores de un producto, pero no con la voluntad de entenderles, sino con la voluntad de engañarles. Es algo completamente diferente a lo que tenemos que tratar de hacer aquí, ¿no? Y así nacen algunos frameworks que son cuanto menos curiosos, yo los he utilizado mucho, ¿no? Como el concepto de las personas. Las personas no es otra cosa que coger una masa de población súper grande, pasarla por un tamiz, por un colador, y crear un ente de plástico abstracto, sin ninguna gracia, sin ningún atisbo de humanidad, sin ningún defecto, sin ninguna tara, y que cumple las 4 cajitas exactas que nuestro producto necesita. ¿Cómo va a ser eso empatía? El simple hecho de estereotipar a un grupo de la población exige un distanciamiento, ¿no? Tengo la sensación de que cuando hablamos de usuarios lo hacemos desde una perspectiva colonialista. Es decir, observamos a la gente desde la superioridad y con una perspectiva etnográfica, ¿no? Como si fueran ahí, que están una gente que está allí, vamos a aprender de ellos. No hacemos otra cosa que generar distancia, que distanciarnos de ellos. ¿Cuántas veces habéis escuchado la frase los usuarios no tienen ni idea? ¿No? Los usuarios. Me da la impresión que poco a poco nos estamos separando cada vez más de los usuarios en lugar de generar empatía hacia ellos, ¿no? Con un poco de suerte, en algunas empresas se utiliza el concepto de user needs, que es algo mejor que las personas, algo. Pasa una cosa muy curiosa con las user needs. Normalmente son 2, 3, 5, 7 que nos convienen a nosotros. Las elegimos a mano. ¿De qué va mi producto? Pues la user need de mi usuario es tal, tal, tal. Siempre relacionadas con el producto. Pero la realidad es que los usuarios, las personas, somos súper complejas, muy complejas, y tenemos muchísimas necesidades y muchas veces no tienen nada que ver con nuestro producto, ¿no? ¿Por qué tienen que ser las necesidades de nuestros consumidores relacionadas con nuestro producto directamente? Entonces, a mí me gusta mucho esta versión de la pirámide de Maslow, ¿no? Esta es una versión de Indy, que es del diseño, la pirámide del diseño ético. En la base tenemos los derechos humanos. Que un producto sea descentralizado, privado, abierto, interoperable, accesible, seguro, sostenible. En medio tenemos el esfuerzo humano, que sea funcional, conveniente, de confianza. Arriba tenemos la experiencia humana, que sea gratificante, ¿no? Que es delightful, ¿no? Lo que decimos siempre, me ha costado mucho traducir esta palabra. Y arriba de todo tenemos el respeto hacia el usuario. Pasa algo muy curioso. Cuando miro las necesidades de usuario que se definen en la mayoría de productos, en la mayoría de equipos, suelen estar siempre
en los 2/3 superiores de la pirámide. O sea, pocas veces he visto una necesidad de usuario que forme parte de la base de la pirámide, de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Y esto sucede un poco porque damos por hecho que todo el mundo tiene los derechos fundamentales cubiertos, simplemente porque nosotros tenemos el privilegio de tenerlos cubiertos. Entonces asumimos que esa parte no es necesaria. Todo el mundo tiene los mismos privilegios que nosotros, ¿no? Os he traído un ejemplo, que no es una persona, es un gato, porque creo que mucha gente puede llegar a empatizar, ¿no? Si tú piensas en los derechos o las necesidades fundamentales de un gato, probablemente pienses que necesita sentirse seguro, que necesita poderse proteger, que necesita poder ver si tiene algún depredador, ¿no? Necesita este momento de estoy protegido, puedo observar para no ser devorado, ¿no? Esta sería la necesidad básica de un gato, sobrevivir, ¿no? Sin embargo, cuando pensamos en un producto para un gato, probablemente obtendremos algo muy parecido a esto, que es un producto que es funcional, no se cae, es gratificante, puede subir y bajar, pero no es seguro. Este gato no se puede esconder arriba. ¿Y esto por qué sucede? Porque decimos, un gato, yo tengo un gato. He hablado con mucha gente que tiene gatos. Los gatos están en una casa y son queridos. No corren peligro, no tienen depredadores naturales. Damos por hecho que todos los gatos viven como nuestro gato, que nos falta hacerle los cereales por la mañana, ¿no? Y esto no es así. Y este ejemplo, que es muy tonto, sucede a todos los niveles. Damos por hecho que lo más básico está cubierto. Me da la sensación que cuando trabajamos con personas, con estos entes abstractos a que les hemos quitado, ¿no?, cualquier rasgo humano, estas personas de plástico, estas necesidades de usuario que forman parte de los 2/3 superiores de la pirámide, que ignoran la base, generalmente son perspectivas muy aisladas que ignoran el entorno y la sociedad en la que nos encontramos. Es decir, es una visión totalmente de túnel. O sea, hemos perdido la perspectiva de lo que estamos haciendo. Algo tan sencillo como una encuesta de satisfacción de Amazon, ¿no? ¿Cuántas veces os ha llegado? ¿Ha sido satisfactoria la entrega del producto? Sí, no. Es algo muy sencillo y muy básico que en un principio tiene que servir para ayudar al usuario, ¿no? Porque así aprendemos, mejoramos, hacemos las cosas mejor. Pero resulta que Amazon no es solo Amazon. En Amazon hay millones de personas y de servicios que están relacionados con esta experiencia. Amazon vive en un contexto, en un ecosistema con muchísima gente implicada. ¿Podría Amazon utilizar los resultados de esta encuesta para lograr mejores contratos con empresas de reparto? ¿Podrían las empresas de reparto penalizar repartidores porque llegan tarde? ¿Cómo puede dañar a la sociedad y al entorno de nuestro producto las decisiones que tomamos? Esta frase de Ari Puello, en la ley de Murphy, si algo tiene que salir mal, así será, pienso que es la manera de afrontar esta situación, ¿no? Tenemos 1000 ejemplos de casos en los que si algo podía salir mal, fue así, porque no tuvimos en cuenta dónde estaba situado nuestro producto, a quién estaba afectando, quién había alrededor, cuáles eran las necesidades reales. Estábamos, ¿no?, haciendo targeting a estas personas perfectas, con necesidades perfectas, todo perfecto y todo relacionado a nuestro producto. Hay muchísimos ejemplos de cosas que han salido mal, constantemente. Este es el caso de Nest, que es un termostato que sirve para subir y bajar la temperatura de tu casa. Probablemente está destinado a gente de clase media alta, que tiene un chalet en la sierra que lo tiene que calentar antes de llegar el finde, ¿no?, que está en su casa y lo pone a calentar para que cuando llegue esté el entorno perfecto. Y esta persona, según nuestras definiciones, probablemente es una persona que no tiene ningún defecto, ¿no? La realidad es que estos dispositivos se están utilizando por abusadores domésticos para hacer gaslighting a sus parejas. Suben la temperatura de su casa hasta asarlas, las congelan, las hacen creer que están locas, controlan el bienestar de sus parejas.
En este caso no se ha tenido en cuenta que Nest, que es un producto que compra una persona, hay más gente que vive en esa casa. Hay una sociedad, en este caso un mini ecosistema, que es una familia, que se ha ignorado completamente. Y hemos ignorado completamente, como las necesidades de usuario son siempre necesidades buenas, porque yo no he visto una persona mala en mi vida, definida, no se nos pasa por la cabeza que nuestro usuario pueda ser una mala persona. Otro caso son las cámaras Ring. Las cámaras Ring se ponen en la puerta de las casas, nos permiten ver quién está llamando a la puerta y nos permite hablar con la persona que está llamando a la puerta. En este caso, pasó algo muy curioso. Como el producto está pensado para estar en la puerta de las casas, la señal de las cámaras tiene una seguridad bastante mala, porque total está grabando la calle, no pasa nada. Y la policía también tiene acceso a esta señal. Es una señal semiabierta a la que la policía tiene que tener acceso por si hubiera algún altercado, ¿no? No se tuvo en cuenta que la persona que ha comprado esto probablemente vive en una familia, tiene hijos, tiene problemas, el niño no se duerme cuando se tiene que dormir, el niño ha crecido, el monitor de bebé ya no le sirve y deciden poner esta cámara en las habitaciones de los niños. Porque de repente tenemos una cámara de alta resolución, tiene todo el sentido del mundo. O sea, si pensamos en una familia que tiene hijos, tengo una cámara de alta resolución que puedo ver a mi niño cómo se duerme y puedo decirle shh y cantarle una nana mientras tanto, ¿no? O sea, es que era de cajón, pero no se tuvo en cuenta. Estas señales están siendo hackeadas por personas que observan a niños en tus habitaciones y hablan con ellos. Un caso más reciente es el caso de los AirTag, que estaréis familiarizados, ¿no? En este caso, Apple pensó en un producto para hombres, seguramente, blancos, con dinero y un iPhone de color plateado, que no querían perder las llaves de su casa, ¿no? O sea, es una necesidad de las más básicas del mundo, ¿no? No quiero perder las llaves de mi casa, probablemente del Jaguar o no sé de qué coche. La cuestión es que no se tuvo en cuenta, de nuevo, que estas personas pueden ser malas personas y que estas personas viven en el mundo real. Y ha habido gente que se ha dedicado a poner AirTags en ruedas de coches de mujeres, en bolsillos de chaquetas de mujeres, las han seguido a sus casas, las han traqueado. La solución de Apple a esto fue crear una aplicación para que las mujeres nos la instalemos en el teléfono y así saber si tenemos un AirTag. Algo completamente ridículo. Pero no es únicamente en el mundo del hardware donde sucede esto, en el software también sucede muy a menudo, ¿no? Con el tema de la pandemia, un montón de empresas se han pasado al remoto, obviamente, ¿no? Estamos utilizando herramientas de colaboración. De repente, las empresas de herramientas de colaboración han empezado a hacer mucha pasta, de golpe. Pero siempre queremos más dinero, ¿no? Muchas de estas empresas, en sus gamas business, en sus pro tier, las que valen más dinerito, nos venden los datos de la actividad de nuestros trabajadores. Tenemos un panel de control en el que podemos ver quién entra, cuándo sale, cuándo mueve el ratón, cuándo ha creado una página, cuándo la ha borrado. Vemos absolutamente todo. Y algo que se ha creado con la excusa de que la empresa sea capaz de medir cuál es la adopción de la herramienta, ¿no? Simplemente es como, vamos a ver si tu empresa ha adoptado bien la herramienta o no, está siendo utilizado para espiar a empleados. Para espiar a empleados y para despedir gente. Se está teniendo en cuenta el time tool, el tiempo de herramienta, se está haciendo una relación directa con la performance, que no tiene absolutamente nada que ver. Especialmente en herramientas de diseño, ¿no? Que sabemos que el tiempo en la herramienta no tiene nada que ver con el tiempo que has dedicado a trabajar en algo, ¿no? Así hay. Incluso acciones bien intencionadas, como es el caso de Google, durante el Black History Month, añadieron un filtro en Google Places para que la gente pudiera filtrar negocios regentados por gente negra, para darles más visibilidad, para que pudiera el negocio prosperar. No tuvieron en cuenta que vivimos en una sociedad esencialmente racista. Un montón de gente se dedicó a dejar reviews súper negativas de estos comercios, haciendo que bajasen sus puntuaciones de manera dramática.
Google reaccionó deprisa y borró todas las reviews, restauró las puntuaciones, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede cuando trabajamos con estos frameworks? Estas personas con las que trabajamos viven únicamente en nuestro producto. Pero la realidad es que esta gente vive en el mundo real. Pisan la calle como nosotros, no viven en Internet. Se dedicaron a ir a estos negocios, a romperlos, a romper cristales, a tirar cubos de pintura, a destrozarlos, y hubo bastantes negocios que tuvieron que cerrar. Esto es muy complicado de atacar. Es muy complicado de poder prever todas estas situaciones, ¿no? Y verdaderamente pienso que la única manera de que seamos capaces de ver cómo un producto puede llegar a impactar en la sociedad es contar con equipos diversos. Y no simplemente diversidad de género, diversidad de todo tipo. Esto es muy complicado, y lo sé. Todos estamos luchando por tener equipos diversos. Es muy complicado, sobre todo porque hay equipos que son muy pequeños. La única manera que veo en la que podemos atacar esto es incluyendo a nuestros usuarios en las tomas de decisiones, en las discusiones, en las conversaciones. No estudiarlos, que formen parte de nuestro equipo, que se unan a nosotros en periodos concretos, que nos ayuden a descubrir todo esto. No sirve de nada hacer una entrevista preguntando 4 cosas acerca de tu producto. No sirve de nada. Tienen que estar allí. Vale. El segundo punto del que os quería hablar es sobre los datos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Para qué sirven? ¿Por qué los recolectamos? ¿Cómo los recolectamos? Es otra cosa que creo que podríamos hacer bastante mejor, aparte de tratar de ser verdaderamente empáticos con la sociedad. El otro día leía este artículo de Manuel González Moliner en Contexto, en el que habla sobre cómo las personas neuróticas, o sea, la gente que no somos psicóticos, la mayoría de la población, buscamos certezas todo el rato, pero en el fondo de nuestra alma siempre encontramos la vacilación, la duda. Y entonces tenemos que apelar al otro para que valide si estamos en lo cierto o no, ¿no? Es un comportamiento humano súper típico, o sea, es como no me fío ni de mi sombra, ¿no? En el siglo XIV, cuando había un juicio, que no se podía dirimir en el plano terrenal, que el rey no podía decidir quién tenía la razón, se apelaba al otro. Este otro era Dios, ¿no? Bajaba a Dios, decía, tú tienes la razón. Como no podían esperar, porque el tiempo apura, no podían esperar a que bajara Dios y con un rayo de sol tocara una montaña, se hacía una justa de caballeros. Entonces, quien ganaba la justa de caballeros era quien tenía la razón. Pero no tenía la razón porque tenía una mejor armadura, una mejor... No, era porque Dios lo había decidido, ¿no? El otro lo había decidido. Y a mí con los datos me pasa un poco algo parecido. O sea, me da la impresión que le estamos dando a los datos el nivel de Dios, de este Dios todopoderoso que decide las cosas, ¿no? Porque no nos fiamos de nosotros. La verdad es que los datos no piensan, no tienen conciencia, los datos no pueden decidir nada. O sea, ¿por qué? ¿En qué momento hemos dejado que decidan los datos? Verdaderamente, todos estos frameworks de data-driven, no sé qué, me lo han dicho los datos. A mí, personalmente, me parece que es un acto bastante cobarde. O sea, me parece que hemos renunciado a nuestras intuiciones, a nuestro conocimiento, a nuestra profesionalidad, a nuestra capacidad de observar el mundo. Les damos este poder todo el rato. Hay un caso muy laureado que nunca he logrado entender por qué, y sigue siéndolo, ¿no? Alguien ha mencionado antes a Marisa Mayer en alguna de las conferencias, ¿no? Marisa Mayer, cuando entró en Google, decidieron cambiar el color de los links de Google, ¿no? El azul. Y entonces dijeron, bueno, ¿cómo decidimos el color azul? ¿Sabes? Y dijeron, pues vamos a hacer un test. Haremos un test con 41 matices de azul. Toma ya. 41 variables. Y chutaron un test con 41 tipos de azul y esperaron a ver quién convierte mejor. Y dices, perdona. O
sea, 41 variables. Cualquier persona que haya hecho estadística en el instituto sabe que eso no sale bien. Para empezar con esto, ¿no? Pero es que aparte, no tenemos ni idea de cómo perciben el color azul la gente. O sea, ¿qué perfil de color tienen en el monitor? ¿Qué capacidades visuales tienen? No tenemos ni idea. O sea, es un resultado totalmente aleatorio. ¿Pero qué es lo que tiene de bueno hacer esto? Que si de repente el equipo de Marisa Mayer cambia el color azul y no convierte, no he sido yo, ha sido Dios. Me lo han dicho los datos, ¿no? O sea, en el fondo es cobardía pura. O sea, el no tener narices de elegir dos y hacer un test. O sea, es ya, me parece, el ejemplo más extremo de todos, ¿no? Y luego hay muchísima gente que dice, es que los datos son neutros. ¿Qué van a ser neutros los datos? Los datos no son neutros. Alguien los recoge, alguien decide dónde los recoge, cuándo los recoge, cómo los recoge. ¿Qué estamos buscando? Y lo más importante, alguien decide qué interpretación tienen estos datos, ¿no? O sea, alguien tiene que leerlos. Los datos no son neutros. ¿Qué me estás contando? No lo son. Me gusta mucho este ejemplo de Twitter, que es una muchacha que es súper fan de Aitana, y entonces nos muestra este mapa de Google Trends utilizando unos datos neutros, ¿no? Que es de gente que cuántas búsquedas hace la gente, y dice, y nos explica que Rosalía está acabada same. ¿Sabes? Está acabadísima Rosalía. Y es una lectura muy válida. O sea, sí, está acabada. O sea, Aitana lo está petando en toda España y la otra nada. De repente tenemos otra persona que tiene unos intereses muy claros. Es una persona que es fan de Rosalía. Rosalía version. Y dice, espérate un momento, que si hacemos zoom out, Rosalía lo está petando en todo el mundo y la Aitana esta es una mindundi que lo está petando aquí en la península y poco más. Es otra lectura válida. Pero luego tenemos otra persona que ni pincha ni corta, no tiene, le da igual, le gusta hip hop, o sea, le da lo mismo. Y interviene en la conversación. Es una persona que tiene una variable diferente. Es una persona que es gallega. Y nos dice, pues es que a lo mejor la Rosalía de Galicia no es la cantante, a lo mejor es Rosalía de Castro. ¿Sabes? Y de repente tenemos tres lecturas totalmente diferentes, cada una con sus intereses propios, del mismo dataset. Porque no nos engañemos, los datos pueden decir lo que tú quieras que digan. O sea, tú los datos los puedes poner y que digan lo que tú quieres que digan. Pero, casa, no he sido yo. ¿Esto no va? Ay. Y esto nos va a pasar más y más y más y más y más, porque no paramos de guardar datos. Tenemos un montón de datos de la gente, el ritmo del corazón, cuántos pasos da, sabemos si están teniendo sexo, si están yendo al lavabo, no sé cómo lo diferencian, pero se sabe. Sabemos la temperatura de la casa, cuántas veces entra la gente en la casa, cuántas veces sale. Sabemos el plano de la casa, los planos de las casas. Rumba creo que fue que intentó vender los planos de las casas y la gente en Twitter se les echó, vamos, encima porque era ya una locura, ¿no? Tenemos esta filosofía que tiene mi abuela en la vida. Quien guarda, haya. Tú guárdate este trocito de celo arrugado, roto, que ya casi no pega, porque un día, un domingo, vas a tener que pegar un papel y va a estar todo cerrado, niña. Guárdatelo, que quien guarda, haya, ¿no? No sé quién conoce a Carlos González, probablemente la gente que tenga hijos lo conocerá, es un señor pediatra que habla mucho, todo el rato, y no sé dónde se lo escuché, pero esta frase me parece brillante, ¿no? Los padres, cuando acabamos de tener un bebé, tenemos un KPI muy claro, que es que nuestro bebé esté sano. ¿Cómo sabemos si el niño está sano o no? Porque gana peso, ¿no? Y de repente nos volvemos locos y empezamos a pesar el bebé, a bajar a la farmacia, a pesarlo cada día, cuando ha hecho caca, cuando no ha hecho caca, nos volvemos locos. Pero pesar al bebé no va a hacer que el bebé gane peso. O sea, hay probablemente otras variables muchísimo más interesantes para saber si el niño está sano o no. Y yo tengo un poco la sensación que la gente, cuando estamos haciendo producto, estamos constantemente pesando al bebé y es como, deja al bebé ya en paz. O sea que coleccionar todos estos datos no va a solucionar absolutamente nada. Me da la impresión que guardamos todos los datos que podemos para saber qué preguntas nos podemos hacer en lugar de hacernos preguntas y entonces guardar los datos que necesitamos. O sea, por favor. O sea, lo de mi abuela está muy bien, pero no hace falta.
Y luego hay muchísimas preguntas que nos hacemos cuando guardamos estos datos, ¿no? ¿Qué datos es ético coleccionar? ¿Con qué derecho colecciono yo datos de la gente, ¿no? ¿Por qué está Product Hunt pidiéndome seguir gente, dejar de seguir gente, mandar mensajes, mandar tweets, borrar tweets, no sé qué? Es una locura. Product Hunt es una web para ver novedades de producto. ¿Por qué quieren todo esto? Pues porque la API de Twitter lo permite. Entonces, quien guarda, haya. O sea, en algún momento voy a poderlo utilizar para algo. Pero pasa una cosa, que es que tú simplemente lo guardas por tenerlo y no sabes en un futuro quién puede tener acceso a esos datos. No sabes si tu empresa se va a vender, no sabes si va a haber una situación social en la que alguien va a tener acceso a esos datos. Está pasando con las aplicaciones de traqueo de la menstruación de mujeres, donde durante muchos años llevamos poniendo cuándo te viene la regla, cuándo se te va, cuándo has tenido relaciones sexuales, incluso activamos la geolocalización, no sé por qué, porque es la regla, pero bueno, le damos que sí. En Estados Unidos, la policía está haciendo requerimientos en algunos estados, algunas de estas aplicaciones, para tener acceso a estos datos y así poder seguir y traquear y multar a las personas que tratan de tener un aborto. Se están utilizando datos de aplicaciones de salud, de fitness, a las que les hemos dado acceso a la localización, a cualquier tipo de información, para denegar o aprobar una mutua sanitaria. Y probablemente esta gente, cuando diseñó esto, no pensó que podía llegar a suceder o que podría llegar a pasar esto en algún momento. ¡Qué locura!, ¿no? Pasa. Y tú lo estabas guardando porque quien guarda halla, y quien lo halló no debía haberlo hallado. Un ejemplo de... si lo consigo. Un ejemplo real, ¿no? de Sketch. Estuve trabajando hace poco en Real Time Collaboration, en la herramienta de colaboración de edición colaborativa online, y pasamos del paradigma de estar trabajando con archivos locales, archivos, no sabíamos nada, era una caja negra, no sabíamos qué hacía nadie, era maravilloso. Y de repente empezamos a trabajar con archivos de cloud y tenemos acceso a todo. O sea, es como los movimientos de cursor, todo, todo, todo. Los ojos chiribitas, ¿no? Y de repente dices, bueno, espera un momento. Yo esta información, ¿para qué la quiero? ¿Para qué quiero toda esta información? ¿Alguien puede llegar a abusar de ella? ¿Nos puede llegar a pedir una empresa, dame los datos de Sotanito porque tengo una orden policial y quiero tener los datos de Menganito Pérez para poder despedirle? Cuando yo no lo quiero para nada. Todas estas preguntas hicieron que decidiéramos no traquear nada. No traqueamos absolutamente nada. Y la verdad que no cambia en absoluto la experiencia de la gente. Es decir, nadie percibe que algo no funciona bien porque no estamos traqueando nada, porque realmente, ¿para qué lo quieres? Y el último punto que quería hablar es sobre las métricas y los valores. En el ejemplo que estaba utilizando antes de Collaborative Editing, decidimos no traquear porque teníamos unos valores muy claros, ¿no? Antes de empezar el proyecto nos sentamos y dijimos, ¿cuáles son nuestras líneas rojas? ¿Cuáles son los valores que vamos a utilizar a la hora de desarrollar este producto? Y uno de ellos era, esta herramienta no se puede utilizar como herramienta de vigilancia. Estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo. No queremos que nadie pueda utilizar Sketch para vigilar a nadie. Sketch es una herramienta de diseño. Este valor fue una de las cosas que hizo que nos decidiéramos en no traquear nada, ¿no? Pero esto sucede también mucho con las métricas y mucho más exagerado. Una métrica, un data point cuantificable que podemos analizar, monitorizar para medir el éxito o fracaso de un producto, ¿no? Estas son algunas de las métricas más comunes que seguramente todos son, ¿no? Best friend forever, ¿no? Cuando te das de alta en cualquier aplicación de analítica, ¡pum! Las que tiene acceso todo el mundo, ¿no? Muchas veces las utilizamos fruto de la apatía, porque están allí. Y no nos llegamos a plantear si realmente están ayudando al KPI de negocio, si van en la misma dirección. Parece como lógico, ¿no? En un artículo de Fabricio Teixeira en TechDiet hablaba de una aplicación bancaria en el que el goal era la lealtad y la satisfacción de los usuarios y la métrica que utilizaban era el número de sesiones por semana. Ok, parece lógico, ¿no? Si alguien entra muchas veces en tu producto, pues es leal a tu producto. Pero es una aplicación bancaria.
¿no será que si alguien entra muchas veces en tu producto, tiene un estrés de su salud financiera brutal? O sea, que está preocupado porque no llega a fin de mes. Porque le va a llegar un pago y no sabe cuándo. ¿Es indicador de lealtad y satisfacción? Probablemente no. El problema de definir métricas sin ningún valor adjunto a ellos es que haces que todos los equipos empujen a subir la métrica. ¡Eh! Si tú tienes definida una métrica como número de sesiones por semana, tus equipos van a diseñar funcionalidades para hacer que eso suceda y les da igual el resto, ¿no? Es lógico. Se podrán inventar notificaciones fantasmas, un pago, no te digo de qué es, tienes que entrar. Pero todo esto no hace más que aumentar la ansiedad financiera de las personas. O sea, estamos haciendo la vida miserable a la gente, no estamos aumentando su lealtad y su satisfacción, estamos haciendo exactamente lo contrario. Si tenemos valores muy claros, definidos, a la hora de trabajar en funcionalidades, por ejemplo, en este caso podría ser, queremos asegurar que esta aplicación bancaria asegure la tranquilidad financiera de las personas, este tipo de funcionalidades no podrían existir. Sería imposible que nadie pensara en estas funcionalidades. Los valores, en resumen, son aquello que no vas a sacrificar, ¿no? O sea, cuando empiezas un proyecto, son tus líneas rojas. Y muchas veces tener valores cuesta pasta, porque tienes que tomar decisiones en las que pierdes dinero. Pero si los sacrificas, no son valores, es marketing. Es una frase que quieres poner en tu landing page para vender más suscripciones o lo que sea. Un último ejemplo de Sketch, solo para ver un poco cómo se puede llegar a aplicar esto. Por supuesto, tenemos preocupación acerca de métricas como churn, los renewals, etcétera, etcétera, porque es una empresa. O sea, no tenemos preocupación por este tipo de cosas. La forma más fácil de hacer que alguien no se vaya de tu plataforma es secuestrarle, ¿no? Lock-in. Hasta luego, Mari Carmen. Me quedo tus archivos y o pagas 2 meses más o no te los puedes llevar, ¿no? En Sketch hay un valor muy claro, compartido, y que lo entiende todo el mundo, desde todos los departamentos, es uno de ellos, ¿no? Desde legal hasta absolutamente todo el mundo. Los archivos son de los usuarios. Sketch tiene un formato de archivo abierto que cualquier persona puede acceder, puede construir una aplicación nueva, puede importar archivos de Sketch, puede hacer lo que le dé la gana. Es un formato de archivo abierto. El hecho de que exista este valor tan claro por toda la empresa, hasta el punto de que si un cliente contacta con Customer Support y le pide los archivos, es como los que están en la nube, sí, toma, aquí tienes tu link para descargarlos. Gracias, ¿no? Esto cuesta dinero. Pero es la línea roja, uno de los valores que nos ayuda a tomar las decisiones del día a día. Porque cuando tus valores están claros, la toma de decisiones se vuelve muchísimo más sencilla. Se vuelve muchísimo más sencillo definir métricas, se vuelve mucho más sencillo diseñar funcionalidades, se vuelve mucho más sencillo tu trabajo, básicamente. Y así como resumen, mi propuesta es que volvamos a la empatía real, que dejemos de estudiar al otro, de esta visión colona, que tengamos en cuenta la sociedad. La sociedad es muchísimo más amplia que una persona que nos hemos inventado y que le hemos dado un nombre absurdo. Los datos son muy buenos, seamos data informed, no data driven. No dejemos que los datos decidan por nosotros. No nos volvamos cobardes. Y si tenemos métricas, siempre, siempre, siempre deben ir de la mano de unos valores. Muchas gracias.